Esa mañana me preparaba para salir, sin rumbo fijo, solo quería caminar un poco. Me dirigía hacia la puerta cuando mi teléfono sonó. Me regresé a tomarlo de la mesa de noche donde lo había dejado olvidado y descubrí que era Antonio. Me invitaba a desayunar con él en nuestro restaurante favorito porque dijo quería presentarme a alguien a quien conoció en el país del sur. Naturalmente me intrigó y me dirigí inmediatamente al lugar. Lo encontré sentado a la mesa de la esquina de la derecha, frente al amplio ventanal de vidrio que permitía ver a la gente pasar. Era nuestro sitio preferido. Junto a él se encontraba un hombre de unos 50 años, no muy bien vestido, de mediana estatura, bigote poblado, cejas muy gruesas y ojos profundos de color indefinido. Vestía una camisa de manga corta a cuadros, pantalón oscuro y zapatos tenis. Impersonal, uno de esos personajes que se pierden entre 10 personas. Inocuo, una sombra. Me lo presentó como Fernando Guzmán y empezó a decirme: me encontré a Fernando hace unos días, platicamos de los viejos tiempos, de la forma en que nos conocimos y se me ocurrió que podría interesarte para nuestros relatos. Es una buena historia a mi juicio. Me miró. Volvió su vista hacia mis manos y se sorprendió de no ver mi lápiz y mi libreta. Es que no me lo esperaba. Le hice una señal al mesero, ordené una taza de café y tostadas con mantequilla y hurgué en mi portafolio hasta encontrar lo que buscaba y le dije que estaba listo y comenzó. Estaba estudiando psicología en la universidad de una ciudad cercana a la capital del país del sur. Al avanzar al cuarto año, se dio inicio a un proyecto especial de la universidad que tenía como objetivo proveer ayuda psicológica a las personas que guardaban prisión en la famosa penitenciaría central. Me inscribí y como no había más aplicaciones, me aceptaron de forma inmediata y más inmediatamente me pusieron en acción. Se comunicaron con el director del presidio, le dieron mi información para que emitiera las credenciales y en menos de una semana me encontraba frente al enorme edificio que alojaba a miles de personas encarceladas por muy distintas circunstancias y motivos. Una pausa. Mientras él ordena sus ideas, me permitió atacar mis tostadas y dar un apresurado sorbo al café que me dejó la lengua escaldada. Y me tuve que contener porque Antonio continuaba su relato. El edificio era lo más parecido que he visto a una fortaleza antigua. Cuadrado, las paredes muy altas, gruesas. Calculé que tendrían 1 metro de espesor, con torres estratégicamente colocadas que albergaban las garitas de los guardias y en las que se divisaban ametralladoras apuntando hacia el centro y hacia afuera. Aquella corona de almenas completaba la semejanza de la fortaleza. La inmensa puerta de gruesos barrotes estaba además reforzada por detrás por planchas de metal de por lo menos media pulgada de grosor. A ambos lados de ella, guardianes con el fusil al hombro vigilaban ceñudamente. Luego supe que efectivamente había sido una fortaleza y que en los tiempos convulsionados de los 5 países había servido como resguardo para las guarniciones que defendieron las ciudades de ataques piratas. Estos ataques eran frecuentes y eran posibles por la cantidad de ríos que hay en esa parte del mundo. Esto permitía a los piratas llegar a tierra firme desde el mar abierto. Era especialmente notorio un tal Drake, con el título de Caballero de la Reina, porque la reina de Inglaterra le había concedido el título y además carta blanca para atacar a quien se le antojara en nombre de ella. A la vuelta de los años, cuando por la ausencia de guerras la fortaleza devino obsoleta, el gobierno decidió convertirla en lo que ahora era, una prisión. Bueno, pasando por la puerta descrita, una garita,
donde un uniformado controlaba las entradas y las salidas tanto del personal como de los visitantes. Llegué ante él, me identifiqué, me dieron un gafete que prendí de la solapa izquierda de mi saco y avancé buscando la oficina del director. El ambiente era lóbrego, triste. Se sentía como que la tristeza de miles de hombres que habían pasado por sus celdas se había quedado impregnada en el ambiente, en las paredes y hasta en el aire que se respiraba. Su voz comenzaba a sonar triste también y vi que nuestro acompañante respiraba agitadamente, como que si el relato le estuviera tocando muy adentro. Antonio continuó. Hablé con el director, le expliqué las bases del programa. Siendo un programa nuevo, no había una definición de las tareas a realizar ni de la forma en que se realizarían. Tenía que improvisar sobre la marcha. Así que le dije que nuestra intención principalmente era atender a aquellas personas que mostraban evidentes señales de inestabilidad emocional. Había que empezar, y de momento era lo primero que se me ocurría. Me envió a la enfermería, donde con la enfermera en jefe pudimos diseñar los primeros pasos de lo que después fue un importante programa de la penitenciaría. Me cuenta que elaboraron una lista de 10 personas afectadas principalmente por la depresión de no ver a sus familias. Gente que se rehusaba a comer, que no podía dormir, que eran visitantes frecuentes de la enfermería, que si no estaban enfermos, se inventaban una enfermedad. Todo con el fin de tener quien les escuche. Gente que presa por primera vez en su vida no sabía cómo lidiar con su nueva situación. Se establecieron los horarios y la labor se inició ese mismo día. Había que golpear en caliente. Se comenzó a avanzar muy lentamente. Había que ganarse la confianza de los prisioneros. Tenía que establecerse la comunicación. Poco a poco, la mayor parte de los 10 reos fue saliendo de su caparazón. Abandonaron su actitud negativa, se fueron abriendo. El resto, viendo que los otros aceptaban, también bajaron la guardia y se fueron acercando. Mi amigo comenzó a escuchar cosas que no imaginaba. Su sorpresa era cada día mayor. Fue aprendiendo que el ser humano no es malo por naturaleza, que las circunstancias nos moldean, que no aprendimos a moldear nuestras circunstancias. Era una constante en cada una de sus entrevistas. Ahí fue donde conocí a Fernando, dijo Antonio. Él fue el 6º de mis pacientes. Vino a mi consulta, como todos, con mucha desconfianza. Las primeras veces solo decía hola y se sentaba ahí, frente a mí, sin hablar, con esos ojos hundidos, oscuros, imprecisos, solo mirándome, como desdoblándose para protegerse, como si su alma no estuviera en él. Le pregunté su nombre y me lo dijo. Se negó a darme su apellido, pero accedió a darme algunas generalidades. Tenía 45 años, casado con 2 hijos. Después de una más o menos larga pausa, se dirigió a mí y dijo: ahora dejo que seas tú quien hable con Fernando. Él ha prometido contestar todas tus preguntas. Me miró con expresión neutra. Parecía estarme evaluando, pero su rostro no delataba emoción. Me sentí un poco raro. Me estaban cambiando totalmente el formato y el estilo con que hasta el momento habíamos trabajado. Pero era un pequeño reto y a mí me gustan los retos. Así que, adelante, a ver cómo lo desenredo. Dice Fernando que llegó a la consulta de Antonio casi por inercia. Quería hablar con alguien que no fuera un presidiario o un guardia o una enfermera. Nunca había estado preso y no podía ni sabía cómo desenvolverse. De inicio lo dejé hablar para empezar a decidir hasta dónde me interesaría escribir lo que cuenta y sobre todo qué tan interesante era lo que tenía que decir.
A partir de ahí, le preguntaría lo que me pareciera adecuado. Poco a poco voy poniendo en claro aquel montón de información que brota desenfrenada de la atormentada memoria de Fernando. Llegó al país del sur en busca de mejorar su situación económica. Lo acompañaba su mujer, en ese entonces de tan solo 19 años de edad. Él tendría unos 25, según me dice. Y como a muchos inmigrantes, los acompañaba solo la ilusión y la promesa de que tendrían de inicio el apoyo de una familia amiga. Efectivamente, no se preocuparon por alojamiento ni por comida, pero empezó la peregrinación en busca de trabajo. Su condición de turista no le permitía ser contratado por compañías o empresas formales, por lo que su única opción hubiera sido el sector informal. Pero hasta eso se le estaba dificultando porque implicaba una inversión económica y dinero era lo que menos tenían. Menos mal que Teresa, su mujer, ayudaba en la casa y de alguna manera desquitaba lo que recibían. Había pasado mucho tiempo, al menos a él le parecía, más de 2 meses, y todavía estaba dependiendo de la ayuda de sus amigos. Esto lo frustraba grandemente, lo mantenía irritado, nervioso, y la que pagaba los platos rotos era su mujer. Ella era una joven, digamos, muy modosita. Todo lo toleraba, todo lo soportaba, todo lo disimulaba. Fernando estaba acudiendo más y más frecuentemente al medio de escape más utilizado del mundo, el alcohol. Había trabado amistad con algunos hombres del barrio y estos, conociendo su situación, muy amablemente lo invitaban a tomar con ellos. Un día, Carlos, el jefe de la familia con que vivían, le pidió que le hiciera el favor de ir al correo a depositar un paquete que le enviaba a un hermano suyo con motivo de su cumpleaños. El paquete contenía una muy bonita, muy llamativa camisa, manga larga, con cuadros pequeños en colores diversos, pero muy bien armonizados. Y se dispuso a cumplir con el encargo, contento de poder ser útil a las personas que tan bien se portaban con ellos. Pero acertó a pasar por la esquina donde se reunían sus amigos de tragos, quienes, como de costumbre, tenían la botella de licor camuflada detrás de una caja de cartón. Naturalmente los saludó y naturalmente lo invitaron y naturalmente aceptó, con el eterno justificativo de uno solamente. Pero para los amigos el lema es: uno no es ninguno y no hay primero sin segundo. Conclusión: era el mediodía y Fernando todavía estaba con los amigos, ya muy contento, olvidado de las penas y por consiguiente del encargo. El paquete, muy bonitamente envuelto, descansaba a sus pies. Se unieron otros amigos y vinieron otras botellas y la juerga se prolongó hasta entrada la tarde y vino la noche. Algunos ya se habían retirado, pero este Fernando era un bebedor de gran aguante. Se mantenía en pie con otros 3 de los amigos. Cuando vinieron a darse cuenta, ya era bien entrada la noche. Y Fernando comprendió que no podía presentarse a la casa en esas condiciones y menos con el encargo sin cumplir. Uno de los amigos le ofreció darle alojamiento y aceptó, animado por el alcohol, sin pensar en lo que pensaría su mujer y menos en lo que pensaría Carlos de su encargo. Y llegó el día siguiente. El amigo y Fernando, dueños de una gran resaca, de un soberano dolor de cabeza y un temblor frenético en todo el cuerpo, se vieron, claro, obligados a curarse, enviando por una botella de licor. Y el ciclo se repite. El sentido de la responsabilidad se pierde. El alcohol te atrapa y continúa la borrachera y el ciclo se repite. Y nuevamente llega la noche y nuevamente se queda a dormir donde el amigo y llega el día siguiente y la realidad se abre paso a través de la bruma alcohólica cuando ve en una esquina, tirado,
el paquete que Carlos enviaba. Y recuerda que no se ha cambiado de ropa en 3 días. Y recuerda que en el paquete hay una camisa. Y no lo piensa 2 veces. Abriendo el paquete, extrae la camisa y se la pone. Muy bonita, llamativa. El amigo se queda dormido y él aborda un bus con rumbo al centro de la ciudad. No sabe a qué va. Ni siquiera hacia dónde va. Solo quiere huir. Caminando por la avenida central, al mediodía, cuando los y las oficinistas salen a buscar dónde almorzar, se distrae viendo a la gente. Mujeres bellas, bien vestidas, elegantes, caminan como diosas y pierde la noción de la decencia. Trata de tocarle las nalgas a una de ellas fingiendo que se cae. La mujer emite un grito que conmociona a la gente. Él se asusta, comprende lo que ha hecho y conoce las posibles consecuencias. Aligera el paso, intenta perderse entre la gente, pero se le olvida que la camisa que usa es muy llamativa. No se puede perder entre la multitud. No había recorrido 2 cuadras cuando una patrulla de la policía se detiene junto a él. Trata de disimular, pretende que nada de eso tiene que ver con él y continúa caminando hasta que siente la mano que aferra su brazo y la voz con aquel divertido acento que le ordena detenerse. El mundo se abrió a sus pies. La siguiente cosa que supo es que estaba dentro de un pequeño carro patrulla con rumbo al centro de detención de la policía local. Ubicado en una estrecha celda, por su mente pasa por primera vez la comprensión de las consecuencias que sus acciones habían desatado. Es hasta ahora que piensa en su mujer. Es hasta ahora que siente vergüenza por haber traicionado la confianza de Carlos. Siente la vergüenza de literalmente haber robado una camisa. La vergüenza de haber hecho algo que normalmente nunca hubiera pensado en hacer. Tocar a una mujer contra su voluntad en la vía pública. En un país extraño, en condición de turista, tenía todas las de perder. Hasta pronto.